Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reproducción Animal. Mi nombre es Sebastián Alexis Llano Flores y hoy les hablaremos de un tema fascinante en el comportamiento reproductivo, las feromonas sexuales en las hembras. Y nos preguntamos, ¿cómo actúan estas feromonas? ¿Realmente se siente? ¿Se huele? ¿Funcionan? Para esas dudas, acompáñanos para entender cómo funcionan y por qué son tan importantes en el mundo animal. ¿Preparados para conocer este mundo? Comenzamos. Continuando con este interesante episodio referido a la reproducción animal, vamos a tener a 3 invitados de lujo. El primero va a ser el médico veterinario zootecnista Eliseo Aime Hanawiri. El segundo va a ser un productor traído desde Sama, el señor Ángel Estrella Mamani. Y por último, a un especialista, la magíster médica veterinaria y zootecnista, la doctora Elizabeth Chucuya Mamani. A lo largo de este podcast hablaremos de las feromonas sexuales. Estas vienen a ser compuestos químicos específicos que van a cumplir con una función esencial en la comunicación reproductiva. Estas van a ser producidas por las glándulas exocrinas en diferentes especies. Estas también se van a encontrar tanto en la piel, en el tracto reproductivo, en las glándulas anales y la orina. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestro primer invitado, al productor Ángel Estrella Mamani de la Granja Biotecnología Estrella, que nos va a compartir todo su conocimiento y experiencia. Primero agradecerles por la visita y como siempre lo hemos dicho una y otra vez, estamos dispuestos a compartir las experiencias que tenemos dentro de la granja y gustosos para conversar, ¿no? Y compartir ciertas experiencias. A continuación, le vamos a realizar unas cuantas preguntas. La primera es, ¿qué tipo de biotecnologías reproductivas está usando actualmente en sus ejemplares? Nosotros estamos usando varios tipos, ¿no? Porque primero tenemos la inseminación artificial con la paroscopía y por la vía cervical. Y la siguiente que tenemos es la transferencia de embriones, igualito, utilizando siempre, ¿no? De semen fresco, semen congelado. Y de ahí tenemos resultados donde de repente pueden apreciar animales que tenemos en la granja. De los dos que nos han mencionado, ¿cuál es la que le ha funcionado mejor actualmente? Es lo más lógico, la transferencia de embriones es único, ¿no? Porque nosotros podemos elegir y multiplicar la cantidad de crías de los mejores ejemplares que tenemos. ¿Qué tipo de problemas ha tenido en toda su experiencia con las biotecnologías que está usando? Y los problemas, normalmente nosotros no lo consideramos como problemas porque aparte es parte de repente ciertas enfermedades, de repente estrés con la calor, porque hay animales que no soportan mucha calor. El resto no es un problema, porque todo es controlable. Continuando con las preguntas, señor Ángel, ¿usted está utilizando actualmente lo que son hormonas en sus ejemplares? Para todo lo que son inseminación, transferencia de embriones, para todos los protocolos, siempre utilizamos hormonas para poder nosotros dirigir las fechas, de repente en qué fecha se va a inseminar, en fecha, ya sea monta natural o sea con inseminación. Hay diferentes hormonas, ¿no? ¿Nos podría dar un ejemplo de las que está usando ahorita? Tenemos el hormón, tenemos la progesterona, ¿no? Y ahí hay un montón de hormonas, ¿no? Que también no solo lo trabajo yo, acá lo trabaja un equipo de profesionales. Usted como productor, ¿en qué época del año más ha visto usted que hay más actividades en los animales a la hora de reproducirse? Como eso está dirigido, entonces aquí la hormona trabaja cuando uno quiere, ya sea en verano, invierno, otoño, en cualquier estación lo sacamos, ¿no? Porque quien trabaja es la hormona. Claro, ¿y usted prefiere mayormente en qué época? Eso nosotros trabajamos de acuerdo a para qué lo necesitamos, porque como necesitamos animales de pista, entonces nosotros necesitamos para ir a concursar ciertas categorías en ciertas épocas del año. Claro, entonces es según la necesidad que usted tiene. Claro, mejor la necesidad. Ok. Con sus años de experiencia, ¿nos podría decir cómo se da cuenta usted que la hembra ya está lista para la monta? Como si bien es cierto, si ya te lo mencioné, nosotros utilizamos ciertos protocolos, entonces quiera o no quiera, los animales entran en celo porque la hormona los induce a eso, ¿no? Es el trabajo de la hormona. Antes de eso siempre nosotros hacemos un recelo y tenemos ya animales preparados para que puedan detectar el celo. Y cuando la bodega está dispuesta, entonces ya se deja montar. Sí, es una manera de poder detectar el celo. Eso sería todo, señoritas. Quedan totalmente invitados cuando quieran. Muchísimas gracias por habernos compartido toda su experiencia, todo su conocimiento el día de hoy.
Siguiendo con nuestro podcast sobre este tema tan interesante que son las feromonas, encontramos algunos datos curiosos dentro del reino animal. Vamos a empezar con lo que son los porcinos. En el caso de esta especie, las marranas emiten las feromonas durante el celo, lo que induce al macho a mostrar el reflejo de inmovilidad que es muy característico de ellos durante la monta. Por lo tanto, este reflejo ocasiona que se facilite la cópula. Continuando con otro ejemplo interesante, les voy a hablar acerca de los animales domésticos. En este caso, muchos de ustedes tienen gatitos en casa, entonces en el caso de los gatos se va a ver reflejado en las hembras cuando entran en celo, van a eliminar las feromonas mediante la orina y mediante las glándulas perianales. Entonces es por ello que va a provocar que los machos van a tener un distinto comportamiento a lo habitual. 3 ejemplos de ellos: uno es el maullido persistente, otro es el marcaje territorial, y por último va a ser la búsqueda activa de la hembra. A continuación también les vamos a explicar acerca de los bovinos. Los bovinos, siendo una de las especies más estudiadas dentro de este mundo de la reproducción animal, vamos a encontrar algún dato curioso, y uno de ellos es que cuando la hembra elimina las feromonas, lo puede hacer de 3 formas: por medio de la orina, de secreciones vaginales y también de la piel. Entonces, cuando el macho percibe esto, ¿cómo se muestra? Se va a mostrar inquieto, va a tener lo que sería el reflejo de flemen, muestra olfateo, lamido y sobre todo que la quiere montar. En el caso de la hembra, que sería la vaca, se muestra inquieta, receptiva a la monta y también emite sonidos. Bien, en esta oportunidad nos encontramos con el profesional médico veterinario y zootecnista Eliseo Aime Hanawiri. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, señorita, por esta oportunidad, también por la invitación, ¿no? De ante todo, yo he sido formado aquí en esta universidad. Bueno, en cuanto, digamos, ustedes quieren abarcar el tema, también tengo, ¿no? Tanto profesional como empíricamente. Entonces, podemos conversar, ¿no? El tema que ustedes quieren abarcar. Es muy importante contar con su presencia el día de hoy. Procederé a hacerle la primera pregunta. En su larga trayectoria de experiencia, ¿qué tipo de especie ha observado que hay un tipo de comportamiento distintivo frente a las feromonas emitidas por la hembra? Y cuando hablamos de feromonas, podemos hablar de 2 puntos muy importantes. La señorita está abarcando la parte de feromonas sexuales, si no me equivoco. Sexuales, ¿ya? Porque también hay feromonas conductuales. Conductuales de grupo, de comportamiento. Entonces, feromonas son sustancias que emanan, ¿no? Puede emanar la hembra o otras veces también el macho. Si una hembra, ¿no es cierto?, emana una feromona en menor proporción, por decir, va a haber ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios. El macho de repente no lo va a poder detectar, entonces el comportamiento, ¿no?, de esa hembra no va a lograr el objetivo que, digamos, uno desea, ¿no? Entonces, por ese lado puede estar fallando, ¿no? Hay que, digamos, evaluar qué podría estar pasando en ese rebaño, puede estar pasando en ese hato, puede estar pasando en esa majada, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Muy importante. Yo tengo que hacer una evaluación de tipo reproductivo y por qué podría estar pasando eso, porque los animales también, ¿no?, tienen un comportamiento especial. Puede ser un comportamiento externo que podría estar de repente impidiendo, ¿no?, la emanación de esas feromonas, ¿cierto? Puede ser algún cuerpo extraño, ¿no?, exterior, por decir, presencia de otros animales extraños. Eso, digamos, altera, ¿no? Por ejemplo, en cuyes, en etapa reproductiva, ¿no? Cuando tú incorporas otros machos, ¿no?, ese grupo de animales, entonces va a haber un cambio. Ese machito que estaba comportándose como, por decir, el encargado del grupo, traes otro macho, de repente otro más grande, entonces ese macho va a ser más dominante que el otro que estaba, ¿no? Entonces va a haber un cambio. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y otra también de las dudas que nosotros tenemos es que ¿qué pasaría si es que una hembra no emite suficientes feromonas? ¿Qué pasaría en lo que es la receptividad sexual de la hembra? O sea, ¿le ayudaría o no le ayudaría? Una deficiencia de emanación de feromonas, ¿no? ¿Qué pasaría? Dice usted, señorita, igual también. Entonces, las feromonas, hay niveles, ¿no es cierto? Hay niveles óptimos.
Si hay una deficiencia, lógicamente esa hembra, digamos, no va a atraer, pues, ¿no?, el macho como debe ser, como debe ser. Entonces, el macho también tiene que tener un comportamiento sexual y un macho sexualmente maduro, pues, ¿no? Maduro para que pueda detectar, ¿ya? Para que pueda detectar. Entonces, como la pregunta anterior era, digamos, si hay un cambio externo, entonces podría afectar en ese mismo factor ahí. Si, digamos, hay una insuficiencia, tú quieres tener un año, por decir, hembras preñadas, de los 20 animales, por lo menos 10, entonces no vas a llegar a tu objetivo, ¿no? Entonces, necesariamente tienes que hacer una evaluación que podría estar afectando. Lo que importante acá es, aparte de si que afecta o en cuanto afecta la poca o la deficiencia de emanación de feromonas, es encontrar el problema, ¿cierto? ¿Por qué está, digamos, emanando poco? No puede ser que el animal, la hembra, esté sexualmente inmadura, ¿no? Un animal puber no va a emanar la misma cantidad. Entonces, eso podría ser el factor. Uno es ese, ¿no? Otro puede ser de que la hembra podría tener un comportamiento, ¿no?, por la condición, la condición corporal, no es tan, digamos, una condición óptima, que es más o menos, estamos hablando entre 3. Entonces no va a ser igual, ¿no? Un animal que tiene una condición 1, lógicamente no va a emanar por la misma cantidad. Entonces son varios factores, ¿cierto? Alimentación, puede ser la parte sanitaria. Entonces hay que hacer una evaluación, digamos, integral, ¿no? Integral de ese animal. Sí, es muy interesante, doctor, su respuesta. Y otra sería también, de todas las especies que usted ha trabajado en general, en toda su trayectoria, ¿cuál usted podría elegir como la especie que más ha podido observar, ¿no?, que ha tenido más receptividad en lo que son las feromonas? O sea, de todas las especies, seleccionar a una, ¿no?, que usted le haya llamado la atención, o alguna anécdota, ¿no?, que haya podido observar también. Entonces, en cuanto a los zorros, una experiencia que he observado en el campo. Los zorros entran en las hembras, entran en celo más o menos en la temporada de octubre, noviembre, en ese tiempo. Yo vivía en el campo y veía, bueno, esas, digamos, señas, ¿no?, de los zorros, ¿ya? La hembra tiene que emitir un sonido fuerte, fuerte, ¿ya? Si no hay esa emisión fuerte, entonces no hay atracción de los machos. Entonces los machos vienen a través de esa, digamos, olor, que los feromonas tienen un olor, ¿no es cierto? ¿Ya? Una de las características es el olor. Entonces tiene que atraer el macho. El macho de diferentes lugares, vienen de lejos, no es así nomás de cerca. Entonces vienen de lejos, se juntan 3, 4, 5 machos. Ya, caso que igual ocurre también en los perros, también en los perros. Ya, imagínense, por ejemplo, en perros les cuento, ¿ya? Mi familia, ¿no? Mi mamá tenía siempre perros, 2, 3 perros machos, ya machos. Entonces estos perros, cuando son enteros, se iban lejos, pues, no lejos. Nosotros vivíamos en una comunidad y los perros se iban a digamos, distancias, kilómetros. Y se perdía una semana, más o menos el celo en perros demora, pues, una semana, 15 días. Y durante ese tiempo se perdían y regresaban, ¿no?, todos flacos, maltratados. Imagínense, a ver, la emisión de feromona, ¿no? Imagínense, y va a kilómetros, no es que va de aquí al vecino, no. Los felinos igual también, ¿no? Los felinos generalmente están en las noches, porque de día son animales bastante nerviosos, entonces trabajan, o sea que actúan más de noche. En bovinos igual también. Tiene un bovino, la hembra tiene que emitir. Entonces hay un comportamiento grande, ¿no? Por ejemplo, cuando una hembra entra en celo, en bovino estamos hablando, el macho, por ejemplo, el toro en este caso, se pone bravo, ¿no? Se pone bravo. ¿Por qué? Porque justamente detecta que la hembra está en celo, ¿no? Ya por más manso que sea el macho, se puede topar, ¿no?, cuando la hembra está en celo. Y ese es su, digamos, su poderío, ¿no? Protege. Es como decir, oh, no, este es mío, o este es mía, pero no, este es mía, no puedes. Entonces se pone bravo. Entonces, ¿por qué? Porque
hembra está en celo y emite un sonido. ¿Acaso los animales, digamos, hablan? No. Entonces tienen que, a través de esas feromonas se comunican, ¿no? Entonces tiene mucha importancia. Bien, una pregunta muy interesante que va muy de la mano con lo que mucho nos ha estado comentando es ¿cuáles son los cambios que presenta la hembra cuando está, bueno, cambios fisiológicos y conductuales que presenta la hembra tras la exposición de estas mismas feromonas sexuales, ¿no? Generalmente, como les dije, ¿no? Los cambios, después de los cambios puede ser antes o sea, durante el celo, ¿cierto? Y entra en celo y entonces el animal ya atrae al macho. Y ustedes saben que cuando una hembra entra en celo, entonces hay cambios fisiológicos, ¿no? Del aparato genital, ¿cierto? Entonces es uno. Por ejemplo, el instinto gregario de los ovinos. Los ovinos siempre están agrupados, ¿no? Si pones un ovino, va a tener que agruparse, ¿no? A su grupo. O si no, está haciendo bulla, ¿no? El ovino, si está haciendo bulla, tiene que estar, ¿no? Digamos, en grupo, en rebaño. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, en cuanto a una feromona de tipo conductual, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alarma, viene un depredador, ¿cómo se comunican? ¿No? A través de esas feromonas, ¿cierto? Feromonas. Otros de repente también por sonidos, pero también hay, ¿no? En casos de alarmas, se emana y ya se comunica, hay un peligro, entonces fuga, ¿no? Bien, doctor, hemos acabado con este podcast, bueno, con esta charla, con esta entrevista. Nos ha agradado mucho sus respuestas y sobre esta información tan valiosa que nos ha dado. Agradecemos su participación. Muchas gracias, señorita. Bien, para continuar este podcast hemos invitado a la magíster médica veterinaria y zootecnista, la doctora Elizabeth Soledad Chucuye Mamani. Díganos, doctora, ¿cómo se encuentra hoy día? Este jóvenes, un gusto entrevistarme el día de hoy con ustedes. Como bien lo dijo su compañero, bueno, yo soy magíster, trabajo aquí en la universidad, ya enseñando con varios años el curso de producción de porcinos y también lo que es inseminación artificial de porcinos. Como ya lo explicó más antes la doctora, viene como nuestra invitada para hablar un poco acerca del tema de las feromonas. Y para empezar tenemos una pregunta. ¿Cuál es el papel fundamental de las feromonas emitidas por la hembra en la reproducción animal? Bueno, el tema de las feromonas es un tema muy relacionado pues en la parte de la reproducción, ¿no? Si bien es cierto, las feromonas son sustancias químicas que produce pues el organismo de los animales, que son emitidos hacia el medio ambiente. Entonces, bien el macho o la hembra, ¿no?, de esta especie pues lo percibe, ¿no? Y eso tiende a influir en comportamientos, ¿no?, sobre todo reproductivos. Entonces hay que tratar de definir bien este concepto porque es muy importante, ¿no?, sobre todo en el tema de lo que es la reproducción animal, ¿no? Respecto a, digamos, al uso de las feromonas, en el caso como las hembras son las que emiten, ¿cómo esta tiene su aplicación en lo que sería la inseminación artificial o cómo se maneja en la vida reproductiva? El tema de la inseminación artificial pues es una técnica pues muy importante, muy practicada, ¿no?, que hoy en día pues ha crecido bastante en este área de los porcinos, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque primero tenemos que partir con el uso y el entrenamiento de un macho, ¿no? Entonces, este macho tiene que ser debidamente preparado para poder, digamos, hacer la colecta, ¿no?, del semen que vamos a trabajar en la inseminación. Pero para esto, el macho, pues como ya lo mencioné, tenemos que hacerlo entrenado, ¿no?, practicar. Y para esto hay que utilizar un maniquí, ¿no?, en una sala acondicionada, instalada. El macho de buenas a primeras no va a montar el maniquí. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle y estimularlo, ¿no? Entonces para esto generalmente en lo que es porcinos lo que se utiliza son pues orina, ¿no?, de hembras en celo que contienen estas feromonas, ¿no?, y que van a estimular a ese comportamiento del berraco a que pueda montar y creer pues que el maniquí es la marrana en celo, ¿no? Esa es la parte, digamos, importante, ¿no?, que tendríamos que tener en cuenta del papel de las feromonas en la reproducción. Si no utilizáramos, quizás el berraco no va a tener ese estímulo, ¿no?, para poder realizar el acto sexual, ¿no?, en este caso el coito, ¿no? De esta manera el entrenador o el médico veterinario,
quien esté a cargo, pues pueda realizarla correcta fácilmente. Entonces es importante el papel de las feromonas, sobre todo en esta parte, ¿no? De poder estimular a que el macho pues se excite, ¿no? Y pueda colaborar en la monta del maniquí y hacer la colecta adecuada. ¿Y alguna vez se ha presentado algún problema? Digamos que el macho no ha querido montar al maniquí. Justo el año pasado hemos realizado, por ejemplo, una visita a la granja Santa Rosa, la empresa Cerdisur, y pues hemos tenido la posibilidad de ver con los jóvenes, ¿no? Un caso de un berraco, ¿no? Un macho landras, ¿no? Ya de 2-3 años, que no monta maniquí, o sea, él no monta el maniquí. Lo que hacen, bueno, ahí, por ejemplo, el dueño, ¿no? Lo que hace es trabajar con una marrana, ya no con maniquí. Entonces ya nos dijo, él es un caso especial, ¿no? Porque él no te va a montar al maniquí, así le pongas feromonas, nada, ni orina, nada. Entonces lo que hacemos acá es utilizar a la hembra, una marrana en celo. Entonces el macho viene, monta, pero ¿qué hace? El dueño en este caso hace desviación del pene y él hace la colecta manualmente retirando. Prácticamente lo engañamos, ¿no? Pero logramos el objetivo, que en este caso es la colecta del semen, ¿no? Semen fresco. Ahora le doy pase a mi compañero. Bien, doctora, ¿nos podría contar alguna experiencia que nos pueda compartir a lo largo de su trayectoria o carrera? Podríamos compartir, por ejemplo, en las visitas que hemos podido realizar a las granjas porcinas, nos llama, por ejemplo, mucho la atención el papel del berraco. El berraco sin duda pues el que nos va a provisionar del material, en este caso pues biológico, que es el semen, ¿no? Sin eso no se podría hacer nada, sobre todo hablando de la inseminación artificial. Por ejemplo, algo que yo quisiera resaltar es el papel del berraco, como mencionaba. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando uno maneja gran cantidad de marranas, es muy difícil que el productor o el veterinario pueda ir a cada momento a ver si las marranas están en celo. Pero ¿quién nos facilita a nosotros ese papel? El berraco celador, ¿ya? El berraco generalmente hace una visita al área de la reproducción, en donde están todas las marranas que han sido destetadas hace 3 o 5 días antes y son pasadas a esta área de reproducción. Entonces el berraco va a hacer su paseo mañanero o en la tarde, ¿no? Generalmente es en la mañana o en la tarde, 2 veces al día, para detectar el celo a las marranas que han sido ya destetadas. Entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Qué va a pasar ahí? Se suscita un contacto, puede ser físico, puede ser visual o puede ser olfatorio, ¿no? En donde él, a través de esas, eliminación de esas feromonas, a través de la saliva y ese roce, ese contacto que hace, pues lo siente. Como les decía, esas feromonas se eliminan, ¿no? al medio ambiente. ¿Y quién lo siente? El sexo opuesto, en este caso va a ser la marrana, que se encuentra en celo, va a percibir esas feromonas del macho, ¿no? Que va a tener contacto y de esta manera estimula seguramente, ¿no? Lo que es el celo. Entonces ese paseo y ese contacto que hace este berraco pues es diario, ¿no? Que es en la mañana, como dije, y en la tarde, y no es pues de horas, solamente pues duran 15 minutos, 20 minutos, media hora, y no es una, como les decía, puede ser 80, 100, ¿no? Hace un paseo de ida y vuelta y ahí nosotros ya vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la marrana que se encuentra en celo? ¿Cómo observamos el celo que se desarrolla en la marrana? Pues van a ser aquellas que cambien su comportamiento, ¿no? De lo que estaban comiendo tranquilamente, se van a parar, van a poner las orejas erguidas, van a estar totalmente quietas, ¿no? Hay cambios en su comportamiento y de esa manera el productor va a ir observando cuál es la que ha reaccionado ante la presencia de este macho celo. Queremos agradecer a nuestra invitada por compartir sus conocimientos en el área con nosotros y porque en esta parte conocimos un poco más acerca de cómo funcionan las feromonas en la reproducción animal. Gracias. Así concluimos este episodio sobre las feromonas sexuales en las hembras. Como vimos, estas son señales químicas fundamentales para realizar el encuentro entre la hembra y el macho, regulando así el comportamiento reproductivo de forma precisa. Gracias por acompañarnos a este espacio dedicado al conocimiento sobre la reproducción animal. ¿Qué hecho te pareció más sorprendente? Déjanos tu comentario en este video y suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube para que estén atentos a nuestro siguiente video de podcast, el cual va a ser el aparato reproductor del macho. Hasta luego, colegas.